Y bueno, hoy vamos a hacer una entrevista muy interesante porque vamos a hablar con una persona muy importante como amigo, muy importante como ser humano, sobre un excelente producto que es ASEA. Ella ahorita nos va a platicar en qué consiste, qué características tiene, cómo puede mejorar nuestra salud. Y bueno, pues hasta aquí está con nosotros Olivia Navarrete. Olivia, mucho gusto que estés aquí con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Pues al contrario, muchísimas gracias por tu invitación. Agradezco mucho el espacio que me das. Y bueno, pues sí nos gustaría que nos platicaras un poquito sobre qué es ASEA, o sea, de qué es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Bueno, pues tendríamos, para entender un poquito lo que es ASEA, tendríamos que sumergirnos un poquito en la ciencia. Como tú sabes, y la mayoría lo aprendimos en la escuela, nuestros cuerpos están formados por 75 a 100 billones de células. Y estas células son esencialmente pequeñas bolsas de agua salada. Nuestras células para comunicarse requieren de moléculas de señalización redox. Estas moléculas anteriormente se consideraba que era un producto de desecho de las células. Sin embargo, se encontró que estas moléculas son esenciales para el restablecimiento de la salud celular. Lo que es ASEA son precisamente esas moléculas de señalización redox que lograron estabilizarse después de 15 años porque se volvían agua nuevamente, agua y sal. Entonces logran estabilizarlas y esas moléculas están contenidas dentro de una botella que lleva por nombre ASEA. Es bien importante todo esto porque obviamente sabemos que el tema de la salud cada vez va tomando más auge, el hablar de elementos que nos puedan contribuir, sobre todo al tema de prevención, ¿no? Al tema de prevención, de que nuestro organismo esté en mejores condiciones para confrontar todos los daños que existen en el medio ambiente. Ya lo vivimos de una manera muy fuerte cuando se presentó el tema del COVID, ¿verdad? Donde vemos cómo las condiciones en que está nuestro organismo va a depender en cómo respondemos o cómo nuestro sistema inmune responde precisamente a este tipo de situaciones. Entonces, quisiera que nos platicaras un poquito si realmente, o sea, si este tema de la señalización redox ya sea, nos puede en un momento ayudar como el tema de la prevención, de mantener nuestro organismo en mejores condiciones, o si estamos hablando de que habría que consumirlo, utilizarlo en determinadas enfermedades, en fin, cómo sería esta diferencia, ¿no? Todos necesitamos definitivamente consumir las moléculas de señalización redox. ¿Por qué? Porque nuestras células dejan de producir estas moléculas a medida que vamos envejeciendo. De hecho, tú mejor que nadie lo sabes, yo no soy médico en absoluto, pero sabemos que el declive de nuestras células empieza a partir de la pubertad. A partir de la pubertad, perdemos el 10% de moléculas de señalización por cada década de vida. De tal manera que mientras un niño de 12 años produce el 100% de moléculas de señalización, una persona de 45 años solo produce el 50%. Entonces esto nos habla de que para todos es beneficioso el empezar a consumir esta dotación de moléculas. Sí, es muy importante en el tema y aquí hay dos elementos muy importantes que acabas de mencionar, que es el tema del envejecimiento. Obviamente sabemos que con el paso de la vida, el paso de los años, vamos perdiendo este tema de la estabilidad a nivel celular y obviamente tiene que ver con este envejecimiento en el que están agregados muchos factores externos que cada vez nos afectan más y que probablemente si hiciéramos un recuento histórico de esta pérdida del tema de la edad, gracias a la medicina hemos prolongado la edad, pero en realidad el tema de deterioro cada vez es más acelerado. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de situaciones en el medio ambiente, por ejemplo, cuando hablamos del tema hormonal, que es muy importante y que también tiene que ver con envejecimiento, vemos como este deterioro se va dando a través de todos los disruptores endocrinos que hay en el medio ambiente, todo lo que tiene que ver con la contaminación, en el tema de las hormonas, por ejemplo, con el uso de desechables, con el uso de desodorantes, de perfumes, con cómo alimentan al ganado, cómo se alimentan las aves, todo lo que consumimos como alimento, cómo se está modificando y cómo esto ha ido modificando nuestras características en cuanto a nivel celular. Entonces, este equilibrio ácido-base que tienen que mantener las células es muy importante. Entonces, me gustaría que nos platicaras, no sé si tienes alguna historia, algún recuento de algún caso de personas, por ejemplo, que tengan algún tema de cómo se sienten en general en cuanto a calidad de vida, energía, al tema hormonal, o sea, estos elementos que tienen que ver con el envejecimiento, con las hormonas,
realmente aquí, que obviamente estamos hablando de un cambio a nivel celular, tiene que estar presente, pero ¿qué nos podrías platicar con respecto a No, esto? hombre, qué barbaridad, pues yo soy un testimonio de ello. Yo tengo 63 años. Mi etapa reproductiva terminó a los 48 años. No puedo contar mentiras en absoluto. Yo nunca, a partir de esos 48 años, no tuve de esos trastornos tan fuertes que se dan por esta etapa en la cual empiezan con situaciones de muchísimo calor, o de cambios en el estado de ánimo. No lo notaba de esa manera. Sin embargo, empiezo a tomar, yo conocí las moléculas de señalización en el 2014 y en el 2014 empiezo a tomarlas. Esto mejoró verdaderamente, aunque no atravesaba por situaciones tan difíciles, pero deberían de haberse acentuado con la edad. Y yo la verdad es que a la fecha, a mis 63 años, no tengo ningún problema de falta de energía, de estados de ánimo que se alteran, que están cambiantes, no me da por llorar por cualquier cosa. La verdad es que yo me siento muy tranquila, muy feliz. Mi piel es un ejemplo tremendo de que consumo las moléculas de señalización. Y pues, ¿qué más te puedo decir? Yo jamás tengo que cargar un abanico como la mayoría de mis amigas, que yo las veo que su carita se llena de gotitas, sacan el abanico y empiezan a echarse aire. La verdad es que sí tengo un abanico y ahí está nuevo porque no me he visto en la necesidad de cargarlo. También es muy importante porque, bueno, la gente que nos está escuchando probablemente nos podría decir qué pasa con las enfermedades crónicas, ¿verdad? O sea, qué efectos podríamos tener, por ejemplo, en los problemas osteoarticulares, en los problemas de motilidad, en todo este tipo que se va generando, porque pues sabemos que con el paso de los años los problemas osteoarticulares están presentes. Sabemos que uno de los problemas más importantes que va pasando, pérdida importante que va pasando con el paso de los años, es la pérdida de masa muscular. Y la pérdida de masa muscular, que antes no le dábamos importancia, es muy importante porque ahorita sabemos que todos los órganos, todos los huesos, todos los músculos, todo está sostenido por los músculos. Entonces la pérdida de masa muscular tiene mucho que ver con el tema de las patologías. ¿Tienes alguna experiencia en función de cómo el hecho de las personas que tengan problemas osteoarticulares, problemas de movilidad, cómo en un momento dado puede haber una recuperación a través del consumo de ASEA? Tengo un testimonio muy fuerte que viene de parte de mi padre, pero no fue tanto en la raíz de su problema, aunque la raíz de todos los problemas son las células. Todos se basan en células dañadas. En el caso de mi papá, empezó a tener problemas de movilidad de sus piernas. Este problema de movilidad lo revisaron muchísimos médicos. Finalmente el neurólogo, no sé, fue el que encontró que el problema motor de las piernas de mi papá era porque las neuronas unas estaban trabajando más lento que otras y las señales no se enviaban de manera efectiva a sus piernas. Entonces platicamos con un médico que maneja precisamente las moléculas de señalización, que tiene mucha experiencia en esto, el doctor Emilio Ordóñez, y entonces él nos dijo, hay que incrementar las dosis de moléculas de señalización. Se incrementaron las dosis de moléculas y mi papá empezó a caminar nuevamente como hacía 10 años atrás de su vida. De hecho, empezó a ir a caminar con su perro 2 veces al día, lo llevaba al parque y todo el tiempo con una vitalidad tremenda. Mi papá jamás dejó de caminar. Okay. Y este efecto que podríamos estar hablando en relación al estar tomando ASEA, que es una solución líquida, ¿es permanente o tendría que estarse manteniendo el consumo para que en un momento dado se siga manteniendo esta estabilidad a nivel celular o llega algún punto, algún momento en el que se satura? Porque como pasa con algunos medicamentos, ¿no? Algunos medicamentos cuando se toman después de un tiempo, de un periodo de estarlos consumiendo, llega un punto que ya no hacen efecto. Pasa con los analgésicos, pasa con los medicamentos del sistema nervioso y estos también en un momento llega a un punto de saturación, como que ya no hacen ese efecto. ¿Podrías decirnos si sucede esto mismo con ASEA o si tienes que estarlo consumiendo continuamente para tener el efecto y si en algún momento dado se satura este efecto? Bueno, tenemos que empezar por reconocer que es completamente natural y propio del cuerpo. Estamos hablando que lo que hay dentro de esas botellas son moléculas de señalización idénticas a las que producen nuestras células. Es imposible
ser alérgico, no tiene ninguna interacción con ningún medicamento o suplemento, y entonces eso hace que no tenga ninguna toxicidad, no es tóxico de ninguna manera, lo que nos permite tomarlo continuamente. Como te decía, yo lo consumo desde el 2014, no he dejado un solo día de consumirlo. ¿Por qué no lo dejo? Aquí viene la respuesta a tu pregunta. ¿Por qué no lo dejo? Porque si estamos hablando de que estamos envejeciendo el 1% por cada década de vida, el 10% por cada década de vida, entonces estamos hablando de que es inevitable el perder estas moléculas de señalización. Sí, efectivamente yo le estoy dando a mi cuerpo esa dotación de moléculas, pero mi cuerpo constantemente, de manera natural, está perdiendo la eficacia para producirlas. Las células ya no las producen al 100% como lo producían cuando yo era un adolescente. Entonces es obvio que requiero seguirlo tomando para mantener a mis células en óptimas condiciones. Hay enfermedades que son muy importantes y muy sentidas en nuestra población. Estamos hablando de enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión, incluso el cáncer, que cada vez lamentablemente es más frecuente. ¿De qué forma? Obviamente que son enfermedades que tienen que ver con una alteración a nivel celular, porque incluso sabemos que cuando hay problemas de resistencia a la insulina o que hay un desequilibrio a nivel celular entre electrones, protones y neutrones, estas alteraciones a nivel celular son las que pueden empezar a hacer que estas células no funcionen de manera adecuada, que no tengan esta comunicación adecuada como para en un momento dado prevenir o evitar que se presenten estas enfermedades crónicas. Entonces, en un momento dado, no sé si has oído sobre estudios de investigación, sobre si se sabe en este tipo de enfermedades crónicas, tanto en el tema de la prevención como en el tema de la estabilización de estas enfermedades, que obviamente no se trata de suspender los medicamentos que estés tomando, ¿no? Sino ayudar con algo más para que esta enfermedad en un momento responda de mejor manera. ¿Tienen alguna experiencia con ACE? Sí, y me preguntaba sobre los estudios. Precisamente el doctor James Watson, codescubridor de la doble hélice del ADN, él estableció que el cáncer, la diabetes tipo 2 y los problemas cerebrales son por falta de moléculas de señalización redox. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros estamos dotando a nuestro organismo de las moléculas redox que ha dejado de producir, entonces estaremos previniendo, estamos teniendo una prevención acerca de problemas tan fuertes y tan importantes que aquejan a nuestra sociedad. Y fíjate que ahorita, y es una pregunta que se me acaba de ocurrir, que es muy importante hacértela, pero no he oído hablar al respecto. Pero ¿ha habido alguna investigación o algo que sepan en relación al tema emocional, psicoemocional? Sabemos que el tema psicoemocional tiene mucho que ver con nuestra estabilidad celular, con nuestros cambios hormonales, con las experiencias de vida, pero en un momento dado, porque incluso me parece que el hecho de tener la información sobre estoy haciendo algo para que mis células estén en mejores condiciones puede afectar de manera positiva mi estado de ánimo en relación a la enfermedad, o sea, sentirme más proactivo en relación a la enfermedad. Pero ¿hay alguna situación que tengas conocimiento en relación así emocionalmente? ¿Hay alguna repercusión con el consumo de Sí, ACEA? mira, hay un prestigioso laboratorio que se llama Tourette. Este laboratorio hizo un estudio de 8 semanas de duración, doble ciego y controlado con placebo. Y encontró que mejora 5 vías genéticas del organismo. Y entre esas 5 vías genéticas que mejora está la modulación hormonal. Y al lograr la modulación hormonal, equilibra precisamente nuestro organismo de tal manera que nos sentimos más tranquilos y con mucha más energía. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque obviamente sabemos que en este mundo uno de los factores fundamentales, y lo vemos con los psiquiatras saturados la consulta, ¿no? Es el tema psicoemocional, es el tema de esa desestabilización que cada vez tenemos más por todos los factores que nos afectan, ¿verdad? El tema del estrés, el tema del manejar en ciudades como Chihuahua con tanta saturación de vehículos que ya parece que estamos en el Distrito Federal, en el periférico, y este tipo de situaciones que nos mantienen toda la vida en tensión y en problemas de este tipo. Entonces, el saber que existen elementos que nos pueden contribuir a que esto en un momento se module de manera adecuada, pues yo creo que es muy importante. Y por último, me gustaría preguntarte que si nos podrías dar un comentario final y tu teléfono o el teléfono donde podría la gente comunicarse para poder conseguir ACEA.
Bueno, un comentario final sería decirles que definitivamente tenemos que estar pendientes de esa situación de nuestro organismo, no olvidar que estamos envejeciendo normalmente, que el envejecimiento es algo natural, sin embargo no tenemos por qué aceptarlo con todas las situaciones difíciles que vienen. Nosotros podemos mejorar nuestra calidad de vida, nosotros podemos vivir plenamente todas las etapas, incluso después de que termina nuestra etapa reproductiva. Yo digo que en esa etapa yo cerré la fábrica de niños y abrí el parque de diversiones. ¿Por qué no vamos a disfrutar de esa etapa plenamente sin estar viviendo con todas estas situaciones angustiosas que vienen de forma degenerativa? Yo creo que podemos prevenirlo y debemos hacerlo. Y una forma muy eficiente son las moléculas de señalización redox. Y por último, ¿podrías darnos tu teléfono? Claro que sí, es el 614-151-4742. Muchas gracias. Y bueno, pues ahí estamos, ahí tienen ya los datos y sigan escuchándonos. Acuérdense, código íntimo. Gracias.